En este video no te voy a explicar cómo comprar en StockX, porque de eso ya hay infinidad de videos. Simplemente lo que voy a hacer es compartirte mi experiencia de compra y al final tú decides si comprar en StockX o no y si vale la pena. Así que vamos con el intro y comenzamos. Muy buenas canales, bienvenidos. ¿En alguna ocasión llegaste a ver algún par de tenis o de sneakers, no sé cómo le digas, o zapas que te gustaron muchísimo y de repente ya no las viste en las tiendas, en alguna que otra tienda en línea y no sabes dónde encontrarla? Bueno, StockX es una de estas opciones. Si andas buscando algún par que en algún momento o en algún año te gustó, aquí lo puedes encontrar. Bueno, antes que nada yo te voy a contar mi experiencia haciendo la compra desde la aplicación, porque también puedes hacerlo en la página en línea, pero creo que la interfaz es un poquito distinta, aunque al final de cuentas es intuitiva. Lo primero que tienes que hacer si quieres comprar en StockX, como en cualquier otra tienda en línea o aplicación, tienes que registrarte, crear tu cuenta, ingresar tus datos, tu forma de pago, una dirección que es donde te va a llegar. Yo sí te recomiendo que para que la aplicación valide la dirección, pongas tu dirección como te aparece en el Google Maps. Eso es muy importante, ya que así es mucho más fácil de encontrar la dirección. Así, de esa forma, la aplicación te va a validar fácilmente la dirección, porque al menos en mi caso yo tuve problemas para escribía yo mi dirección y no me la podía validar la aplicación. Bueno, y si te estás preguntando, ¿vale la pena comprar en StockX? ¿Lo recomiendas? Antes de seguirle, yo en lo personal sí te lo recomiendo. Ya saben que yo no les recomiendo, de hecho tengo otros videos de experiencia de compras que les voy a poner por aquí. Otra de las cosas que se puede hacer en la aplicación es cambiar la moneda. Yo en mi caso lo tengo pues en mi moneda nacional, que es México. Y aparte también otra cosa que cambió de hace años, porque si tú buscas videos de cómo comprar en StockX de hace 2 o 3 años, ya las cosas cambiaron, porque aquí en México ya hay centro de verificación, antes no había, y eso ayudó mucho porque se cambiaron un poco las tarifas. En cuanto al tallaje, siempre te va a aparecer la talla americana. Normalmente es 2 tallas más de lo que tú usas. Por ejemplo, yo utilizo talla 29 o 29 y medio. Y para buscar mi talla en StockX, yo lo que hago es poner 11 o 11 y medio. Como les digo, son 2 tallas más. Pero también en la parte de tallajes, ahí te va a aparecer en centímetros, donde puedes ver más o menos los centímetros que calzas a la talla americana, cuánto sería. Bueno, hasta ahorita yo he realizado aproximadamente unas 6 compras. Obviamente mi primer compra, pues sí, yo tenía incertidumbre porque pues yo no sabía, porque yo veía varios precios, ¿no? Entonces, pero aquí les voy a platicar de la última compra que hice. La última fue un obtempo para un amigo, que fue el copy paste, que en un video anterior le hice el review, pero pues no lo tengo ahorita físicamente. El anterior a ese fue un Donghai 85 en colaboración por Undercover. Entonces ese sí, yo andaba buscando pues un donk en general. Entonces me fui al apartado de buscar, escribí donk, le di en filtros le di ordenar por oferta más baja para que me salieran primero los que estaban más baratos, ya que yo quería esa silueta. Ya una vez lo vi que su precio más o menos, no recuerdo en este momento porque ya fue hace como un mes que lo compré, vi que costaba, creo que 2,000, por aquí se los voy a poner de todas maneras, 2,000 pesos más o menos, más aparte se le tiene que agregar pues la comisión, que son como 400, entre 380 o 400 pesos. Ahora, ese precio va a ser el total que vas a pagar, yo no pagué nada más del total que me decían. Entonces dije, bueno, me fui a la parte de abajo donde dice última venta, donde aparece cuál fue la última venta. Y normalmente siempre es un precio un poquito más bajo del precio que tienes para comprarlo directamente, ya que te digo, aquí hay dos opciones: comprarlo directamente o hacer una oferta, que es una puja, se le dice puja. Entonces yo hice mi puja y ya dejé la puja, le di 15 a 20 días. Eso sí, si tú llegas a hacer así pujas, yo te recomiendo que estés muy atento, porque tienes 7, 14 y 30 días de tu vigencia de tu puja o de tu oferta, de tu puja que hagas. Se te puede llegar a olvidar incluso, y de repente, que fue lo que me pasó una vez. De hecho, cuando compré en Lost, yo tenía una puja activa y no me acordaba, y de repente me apareció que me la habían aceptado, yo ni me acordaba, ¿no? Entonces se te puede llegar a olvidar la puja, y ya cuando de repente veas, te llega el correo de confirmación de que han aceptado tu puja. Eso sí, creo que a veces tarda un poquito, pero pasaron aproximadamente, fue como una semana de que yo había hecho mi puja, cuando de repente me llega el correo y me dice, han aceptado tu puja. Entonces pues ya, aquí les voy a poner la imagen. Entras al correo y lo siguiente va a ser que el vendedor te va a decir, te va a notificar StockX. A mí me notificó que el vendedor tiene 2 días hábiles para mandar ese par al centro de verificación. StockX es un intermediario, como un marketplace, es un intermediario que conecta al vendedor con el comprador.
pero ellos lo reciben, lo revisan y si ven que el par es auténtico, le ponen su tag, es como este que tengo por aquí, y te notifican que tu par ha sido autorizado y entonces a partir de ahí cuenta el envío. Normalmente te dan un envío estipulado como de 14 días, pero pues siempre llega un poco antes. También depende mucho de dónde esté. Por ejemplo, acabo de comprar no hace mucho. Un amigo quería el Jordan 1 Comfort de Somos Familia de Día de Muertos. Y ese me sorprendió porque en menos de una semana me llegó. O sea, en cuanto aceptaron la puja que habíamos hecho, tardó como 4 días en llegarme. Ya con la comisión, que le digo que son como 400 pesos, me quedaba como en 2000 el precio de ese Donghai. Lo siguiente es que te llega el correo de que el vendedor ya mandó el par y que ellos ya lo recibieron. Esto, como les digo, son 2 días hábiles. Entonces, si se atraviesa el fin de semana, va a llegar, pues serían 2 días más, ¿no? De sábado y domingo. Eso sí, algo que me gustó es que seguido te están informando, te mandan correo y te mandan correo. No hay que ser de desesperado, hay que tener paciencia porque, pues, debemos de tomar en cuenta que a veces son envíos internacionales. Ya una vez que StockX validó el par, que era auténtico, que no era fake, he hecho como 6 o 7 compras más o menos. A mí nunca me ha pasado, pero, ojo, puede llegar a pasar. ¿Qué pasa si llega a pasar eso? Como les repito, a mí no me ha pasado, pero lo que sí he visto es que, pues tú te comunicas al centro de atención si te llega. Pero si ellos lo detectan antes, pues lo regresan, tratan de buscarte un par con el mismo costo y al vendedor lo penalizan, por lo que yo sé. Entonces ya una vez que lo validaron, te dan un tiempo estimado de entrega que más o menos es como una semana. Entonces ya aquí ya llevaba yo como el tiempo de entrega que me estaban dando era como de una semana y 3 días que habían pasado, entonces ya iban a ser como 10 días más o menos. En ese momento en el que ellos lo mandan, ya te llega un correo, por aquí les voy a estar poniendo todos los correos, ya te llega un correo de la paquetería también. Cuando me llegó mi par, yo no pagué absolutamente nada y eso es algo que me gustó, que el precio que te sale ahí al final, tú vas a ver un precio y eso fue lo que pagué, no pagué ni un peso más, porque ya están las tarifas incluidas en el precio. Ya una vez que está en la paquetería, para mí ya estamos del otro lado, como quien dice, ¿no? Ya fue mucho más rápido. Ahora, otro punto importante es el embalaje. El embalaje también me gusta porque pues otras tiendas solamente te lo mandan así, incluso tiendas nacionales como Mercado Libre, cuando yo he comprado en Mercado Libre me lo mandan en su caja original y en bolsa, en las bolsas que utiliza Mercado Libre. Por Amazon no he comprado ningún par de tenis. Si alguien ha comprado por Amazon, déjenme por aquí cómo es que se los mandan y si no, hacemos la prueba también. En Nike, cuando yo compro directamente en Nike, ya ven que yo les he mostrado, viene en la caja, aparte de la caja original, viene en una caja que es de embalaje. Y en Adidas, cuando yo he comprado en Adidas, me lo mandan en la caja original metida en una bolsa. Aquí en StockX viene la caja original metida en una caja también. Y esta caja trae burbuja, trae una parte, en la parte de enfrente trae burbuja y eso me gustó porque se protege un poco el par. Entonces el embalaje me gustó, viene bien protegido. Por aquí les voy a estar poniendo el unboxing de cuando me llegó los últimos 2 que compré. Algo que sí he notado, por ejemplo, por aquí tenemos uno de ellos que es el Donghai Corte 85 por Undercover. Por aquí tengo también el Air Force One que les había mencionado en otro video. He notado, ese es el pie izquierdo y este es el izquierdo también, que StockX siempre pone el tag en ese lado, en el izquierdo, y siempre lo mete en el orificio. Esto lo platico porque si hay alguien que te quiere revender un par por fuera en Marketplace de Facebook o en algún grupo de Facebook o en algún grupo de ventas de WhatsApp y te diga no, es de StockX, no te preocupes, mira aquí está. Por eso lo platico, porque tú puedes de esa forma ver si en verdad lo trae aquí en el hoyo este y viene en el pie izquierdo, porque pues hay muchísima piratería e incluso llegan a clonar el tag. Yo he visto, incluso te dan hasta stickers. No sé si antes lo hacían, pero últimamente ya no. Solamente me viene la nota y el par trae el tag. En conclusión, yo en lo personal sí lo recomiendo. Puedes encontrar pares por debajo del retail. Puedes incluso hacer pujas, como en esta ocasión, por ejemplo. Encontrar incluso pares viejos, o sea que ya hayan salido de hace 2-3 años o incluso más. Los puedes encontrar ahí. También dependiendo la talla varía mucho el precio, porque yo lo he visto con amigos que me dicen, mira, este está barato, y lo busco en mi talla y le digo, pues no está tan barato, ¿no? Pero si tú tienes miedo de comprar este en StockX, aquí te compartí mi experiencia. Yo sí lo recomiendo, yo no he tenido problema hasta la fecha. He hecho aproximadamente como 6 compras. Solamente en una me tardó un poquito más de lo normal, pero en todas las demás me han entregado en tiempo y forma.
Pero bueno, me gustaría ahora saber tu experiencia, así que déjame aquí en los comentarios si has tenido alguna mala experiencia o si has tenido alguna buena experiencia. Yo soy Frodo, nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias por entrar a ver este video. Si no estás suscrito, suscríbete. Si quieres apoyar al canal, puedes darle a un super gracias o puedes volverte miembro. Por aquí te voy a dejar 2 videos más para que te entretengas y nos vemos en un próximo video. Bye.